Buenas tardes. Buenas tardes, queridos consocios, invitados, amigos, bienvenidos a una nueva sesión en esta tribuna dentro del Foro de Opinión del Casino de Madrid. Hoy nos reunimos para profundizar en torno al título 500 años de legado de España en Iberoamérica, circunnavegación y dominio del mar español, a cargo del ponente, coronel en la reserva y doctor en Artes y Humanidades, don José Antonio Crespo Francés y Valero. Hará la presentación del ponente el general de brigada Gonzalo Sánchez Urbano. Gonzalo, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, bienvenidos y buenas tardes también a los que nos están siguiendo en directo. Hoy en el Casino de Madrid tenemos el inmenso placer de recibir y de contar con José Antonio Crespo Francés y Valero, a quien tengo el placer de conocer desde los 17 años, cuando su pelo era menos blanco que ahora y el mío más poblado. Y éramos ambos jóvenes cadetes en la Academia General Militar en Zaragoza. Yo diría que su vida transcurre a caballo de dos vocaciones. Por una parte, la profesión militar, que ya ha mencionado el presidente, que es coronel del Ejército de Tierra, de Infantería, y por otra parte, su vocación, su afición a la geopolítica y a la historia. Y recalco primero lo de la geopolítica porque ahora es muy normal ver en televisión y en cualquier actividad y en cualquier tertulia que haya que miremos, hay sesudos analistas, muchos de ellos jovencísimos, que son capaces de opinar sobre el mundo geopolítico y las influencias nacionales, etc. Pero en aquel entonces era rarísimo ver gente experta en esas cosas. Yo recuerdo de jóvenes capitanes que, pues, yo que era totalmente lego en la materia, pues nos asombraba con anécdotas, con historias relacionadas con la geopolítica. Pero de lo que viene a hablar hoy precisamente es de la otra parte de su vocación, que es la vocación histórica. Y para el poco rato que le hemos dado, de esos 40, 45, 50 minutos que hemos podido dar para hablar de la influencia de España en Iberoamérica, va a tener que hacer un esfuerzo de síntesis y de extraer los hechos más relevantes, ¿no? Porque la verdad que es una gesta de tal magnitud que creo que lo tenemos los españoles en general, lo tenemos en poca consideración, lo difundimos no suficientemente, hace falta hacerlo muchísimo más, aunque, a pesar de todo, hay iniciativas muy activas y muy peleonas que están poniendo cada vez más en valor el peso específico que ha tenido España en Iberoamérica. Podríamos haber dividido el tema del Tratado de Tordesillas, pero la realidad es que venía mejor, el tema digo de América, desde Canadá hasta el Cabo de Hornos, venía a hacerlo mejor por hemisferios norte y hemisferio sur. En esta ocasión hablaremos del hemisferio sur, o hablará, mejor dicho, del hemisferio sur, la influencia de España en Iberoamérica, pero espero que en una segunda ocasión, un poco más adelante, cuando esto se aclare un poquito mejor, podamos hablar también de la influencia de España en Estados Unidos, en América del Norte, que también es muchísima, muy importante y probablemente bastante más desconocida y con hechos realmente muy llamativos. José Antonio Crespo es coronel de infantería, como he dicho, está especializado en operaciones especiales en su primera fase profesional que nos dedicamos de teniente capitán a unidades de primera línea, los boinas verdes, concursos de paracaidismo, buceador de salto, etcétera, etcétera, muchos de ellos que no voy a mencionar. Y en la segunda fase de su vida profesional salta a la logística y recursos humanos, fundamentalmente dedicado a la gestión de la enseñanza, porque también ha sido profesor en diferentes facetas. Compagina su dedicación a la profesión militar con su dedicación a la historia y a la investigación histórica, lo cual lleva a titularse como doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Navarra con la calificación de sobresaliente cum laude, y compagina o complementa esta formación con una gran cantidad de estudios complementarios y de soporte también, que ayudan de alguna forma a analizar y a ver en toda su amplitud la magnitud de esta gesta y los diferentes aspectos que tienes. Y hablo, por ejemplo, de estudios internacionales, estudios amerindios, antropología, derecho nobiliario y premial,
genealogía, heráldica, psilología, en fin, una serie de ellos, muchos más, pero una serie de ellos que, como digo, complementan su formación. Es colaborador asiduo de diferentes universidades, la de Málaga, la Complutense, Alcalá de Henares, la UNED, centros de estudios militares, por ejemplo, el Instituto de Historia y Cultura Militar, donde es colaborador asiduo y imparte conferencias. Ha publicado más de 20 libros y ensayos, bueno, que no voy a mencionar, solamente citaré los dos de sus últimos libros, que son Españoles olvidados de Iberoamérica y Españoles olvidados de Norteamérica, que los habrán podido ver seguramente a la entrada del salón. Actualmente se integra en la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes, que está haciendo la singladura del Cano Magallanes, que también nos hablará de esa experiencia y cuya singladura, cuyas 6 etapas, está llevando a conocer la gesta a base de conferencias, exposiciones y difusión importante en los diferentes puntos donde toca la exposición. El 28 de mayo recibe, bueno, aparte de condecoraciones militares que tiene un montón y que no voy a mencionar, el 28 de mayo recibe el Premio Nacional de Historia Viva en su apartado de Historia. Y acabo ya esta presentación comentando que desde el casino contactamos con José Antonio Crespo, aparte de conocerlo por supuesto, para enmarcar la conferencia dentro de un ciclo que iniciamos hace varios años dedicado a los valores, por entender que una gesta de esta categoría encabezada por España y dirigida por España en sus diferentes, en la gran cantidad de años que se ha realizado, pues atesora una serie de valores que creemos que es importante poner de manifiesto en nuestra sociedad, porque hacemos de nuestra sociedad un punto de convivencia, un sitio de convivencia muchísimo más sólido. Mi coronel, te agradecemos tu presencia de corazón y la palabra es tuya. Perfecto. Muy buenas tardes. Gracias a la presidencia, gracias al Casino de Madrid, pues con honrarme con esta posibilidad de dar a conocer lo poco que sé, lo poco que he aprendido y ayudar a divulgarlo. Hoy es día 28 de enero. Agradezco en este día la presencia de todos ustedes, de todos y cada uno de ustedes. Especialmente quiero también saludar a las personas que nos escuchan a través del canal de YouTube, pues que también hay 2 personas concretamente que quiero hacer una felicitación, un saludo. Una persona que está escuchándonos desde Wisconsin, Juan Marinez, un norteamericano de origen tejano, ascendencia española y mexicana, y que es experto en las tradiciones españolas, ganadería y agricultura. Y a un argentino, el señor Horacio Vázquez, también en un lugar muy lejano, pero que está ligado también a esa Norteamérica, porque quiero hacer mención que los dos tienen una especie de contacto con Santa Fe. Santa Fe, capital de Nuevo México, y la Santa Fe argentina. Porque creo que eso va en esa línea de los valores en la cual que se acaban de mencionar. Esa Santa Fe, fundada por Pedro de Peralta, el heredero de don Juan de Oñate, que en 1598 cruzó el Río Grande, y que se fundó, como digo, Santa Fe en 1610, y la otra fundada por Juan de Garay en 1573, y que marcan una visión, una concepción de la monarquía hispánica. Al entrar en la web del casino pude leer hace poco que ponía una frase que quiero repetir. En 1838, cuando un grupo de jóvenes románticos y progresistas, cansados de tanta exaltación política, decidieron encontrar un lugar tranquilo donde poder reunirse en paz y armonía, se estaban dando el primer paso de lo que con el tiempo se llegaría a ser el Casino de Madrid. Por ello, es para mí un honor estar hoy aquí, en este marco incomparable del Casino de Madrid, como amante del progreso, como todos y cada uno de nosotros. Progreso, esa palabra que algunos se apropian en esta perversión de la lengua que estamos sufriendo recientemente, y que estamos aquí para evocar nuestro pasado como mejor forma de proyectarnos hacia el futuro, en una defensa clara de nuestro legado, que es la hispanidad. Un legado atacado por posturas ideológicas negrolegendarias que inundan, por desgracia, cierta historiografía que niega esa capacidad creativa que tuvo y que tiene España, ofreciendo a la humanidad un legado positivo, estableciendo pues, un imaginario de masacradores de culturas, esquilmadores de territorios y pueblos nativos a manos de buscadores sedientos de oro y de riquezas. La leyenda negra, como todos sabemos, se traduce en la negación a todo un pueblo, como es este caso, de una forma amplia y genérica de cualquier carácter positivo y de la posibilidad de generar cultura y aportar avances al conocimiento universal de la especie humana.
Y es lo que ha venido ocurriendo y ocurre con la hispanidad. Herencia y legado de España, negado por productores y usuarios de la leyenda negra, tanto externos como internos a nuestras fronteras. No es el ánimo de estas palabras entrar y arañar sobre antiguas y empozoñadas polémicas creadas en torno a la exploración, poblamiento y asentamiento español, tanto en América como en el Pacífico, ni crear una leyenda rosa, pero sí dejar claros los errores e interpretaciones interesadas sobre la exploración y la colonización española, buscando un justo equilibrio y un juicio imparcial, además de subrayar la existencia desde el principio de una profunda preocupación científica que generó una serie de aportaciones españolas en materia de ciencia que ayudaron al desarrollo de la cartografía y la cosmografía, entre otras. Por ello, no debemos caer en el mismo error de descalificar de forma genérica a todos los participantes de otras naciones, la nación inglesa, francesa, holandesa o alemana a lo largo del mundo, aunque sí poner de manifiesto una clara diferencia, esa misión general encargada por el Papa a la monarquía hispánica, reflejada en esos dos inmensos bularios recogidos en el Archivo General de Indias, donde señalan el rasgo principal que fue de la colonización española, el componente moral que propició que los nativos, al margen de abusos cometidos y que serían duramente castigados, como aquel brutal Nuño de Guzmán, fundador de Nueva Galicia, que fueron considerados desde el principio como vasallos libres de la corona, como cualquier otro súbdito, reconociéndose antes que a otros, antes que la propia nobleza indígena sería reconocida antes que la propia de los beneméritos de Indias. Y esa condición estuvo y que se plasmó en las leyes de Indias y que tuvo esos justos debates en la Escuela de Salamanca que se verían en Valladolid en 1550 y 51, donde se enfrentaron dos formas radicalmente opuestas de concebir la conquista de América. Ese empeño del poder político en ese trato justo a los indígenas no se dio en ningún otro caso. No ocurrió en el caso de Portugal, nuestro vecino, ni en Francia, ni mucho menos en la posterior colonización anglosajona. Se llevó lo que se consideró lo mejor de nuestra organización, instituciones, ciudades, con unos innovadores diseños a cordel. No se llevaron las ciudades medievales apiñadas sobre una roca, sino que se plasmó la idea de un orden renacentista. Por eso la bula intercétera del Papa Alejandro VI de 1493 decía claramente: os mandamos en virtud de santa obediencia que destinéis a las tierras e islas varones probos y temerosos de Dios, peritos expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a pobladores y habitantes, lo cual no dudamos que haréis. Este hecho diferencial queda reflejado desde los nombres de las naves, las imágenes de Nuestra Señora del Rosario, la primera embarcada que llegó a América, hasta las decenas de miles de topónimos que nos llevan a leer en mapas nombres como, por ejemplo, las Mil Vírgenes en la costa de la Columbia Británica canadiense y en el otro extremo, en la Patagonia argentina. La Santa Fe mencionadas que acabo de citar, que marcan precisamente esa visión, esa perspectiva de conjunto de la monarquía hispánica, que marcan esa visión y ese proyecto de aquellos hombres cuando se encontraban, por ejemplo, con dos enormes montículos o islas gemelas. Los españoles optaban por ponerles, por ejemplo, Justo y Pastor o San Pedro y San Pablo, en vez de optar por Teton's Mary. He querido iniciar con esta imagen donde vemos a la derecha e izquierda esas dos columnas de Hércules del jardín de la isla de Aranjuez, donde aparecen esas columnas con ese profundo significado que tiene esa ruptura de ese mar tenebroso y con ello la creación del primer mercado global a través del cual se abrieron nuevos itinerarios en ese mar español u Océano Pacífico. El Real Sitio Villa de Aranjuez está totalmente y absolutamente ligado a la exploración en América y en el Pacífico. Encontramos el símbolo que representa el avance sobre el mar tenebroso, esas dos columnas, la visión de futuro y la perspectiva de conjunto de la monarquía hispánica que convirtió ese non plus ultra en plus ultra, indicando que había algo más allá. Y al asomarnos por las columnas, ¿qué vemos al otro lado? Vemos el Palacio Real. Es lo que se ofrecía al Nuevo Mundo y al Palacio, lo que se creía mejor de nosotros, con sus aciertos y errores, nuestras propias instituciones, nuestra organización y nuestras tradiciones. Nos encontramos en el trienio conmemorativo 2019-2022, ante el que no podemos olvidar la intervención centenaria en ese lago español que se inició precisamente hace 500 años, en el que se ejecutó la primera circunnavegación al globo por parte de la expedición de Magallanes Elcano y que significó
el pistoletazo de salida hacia la primera globalización tras 6 intentos frustrados anteriores de regreso a Nueva España, desde Gómez de Espinosa, los 2 intentos de Saavedra y el intento de Grijalva y los 2 de la expedición de Ruy López de Villalobos, capitaneados por Bernardo de la Torre y Ortiz de Retes. Hasta que con esa información acumulada, Andrés de Urdaneta logró encontrar el camino de retorno desde Filipinas a Nueva España, con lo que quedó establecido el conocido como Galeón de Manila o Nao de la China, cerrando así el itinerario de vuelta a la península ibérica por parte de los galeones de Filipinas y a través de Nueva España y por Panamá la comunicación con el Virreinato del Perú, que estaba inclinado hacia el Pacífico. Quiero recordar que la intención inicial, como todos sabemos, de esta expedición, tanto de esta como la de Colón, no era dar la vuelta al mundo, sino alcanzar la India, la especiaría o las islas del Maluco, tal como eran llamadas, navegando siempre hacia el oeste, encontrándose con un obstáculo físico inesperado, maravilloso, que fue América y donde se creó un nuevo mestizaje, una nueva cultura. Y hecha esta introducción, en primer lugar, pues permítame que les explique el significado de esas siglas que aparecen ahí, AGNIE, que acaba de mencionar el general Sánchez Urbón, y que es el acrónimo de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, una asociación privada formada por apasionados a la navegación y a la historia, en la cual tengo el honor de integrarme, y que tiene entre sus objetivos el de favorecer el estudio, divulgación de todos los hechos relacionados con grandes navegantes, exploradores, descubridores, y conocer los motivos que les impulsaron, cuáles fueron sus éxitos, sus fracasos, todo aquello positivo que aportaron no solamente a España, sino también a la humanidad. Y por ello están realizando en este momento una vuelta al mundo solamente a vela y ya han atravesado el Atlántico, atravesaron el estrecho de Magallanes y actualmente pues, el PROS, como así se llama el velero, se encuentra en el Callao. Hasta la semana pasada atracado en la Escuela Naval de Perú y ahora se encuentra en el Club de Yates ya preparado para que vaya allí un equipo y empiece a rascar el guano que está ahí cayendo desde marzo del año pasado para poder lanzarse a la aventura oceánica y atravesar el Pacífico en dirección agua. Recordemos que los Estados Unidos nombraron como Magallanes a la primera sonda planetaria lanzada por un transbordador espacial en honor a ese explorador de origen portugués nacido Fernão de Magalhães, que se naturalizó castellano y cambió su nombre por el de Fernando de Magallanes. Esto hay que dejarlo muy claro, al ser rechazado su proyecto por el rey Manuel, siendo nombrado por el emperador como capitán general y gobernador del Maluco en nombre de la corona española y encargado de llegar por el oeste a esas islas buscando la ansiada ruta comercial con la especiería, ya que la del este estaba cerrada por Buena Esperanza, desde que se firmó el Tratado de Tordesillas. Este evento dio un vuelco completo a la concepción medieval de Europa y del mundo, desde los primeros mapas y globos, planos que rodeaban el mundo, estaba rodeado de un mar tenebroso y de carácter teológico en el que se situaban las 12 tribus de Israel, buscando y estudiando ahora cuál era el tamaño real, cuáles eran sus proporciones. Aunque, como sabemos, en el mundo erudito ya se daba por sentado la redondez de la Tierra, pero todavía no estaba corroborada prácticamente. Estos personajes, Magallanes, Elcano, el también olvidado Gómez de Espinosa, otro protagonista gran protagonista, frustrado, y sus compañeros, decenas de desconocidos, de aquellos 239 más o menos que iniciaron la navegación y los 18 que terminaron, unen en sí la tradición exploradora de España, que llegó a ser en aquel momento la primera potencia, por no decir de las primeras, tanto comercial como naval, a pesar de las carencias. España, con la circunnavegación, comprobó la redondez de la Tierra, culminada por Juan Sebastián Elcano, tal como lo explica en su carta al emperador nada más desembarcar. Y realizando una serie de aportaciones culturales, científicas, que resumiremos al final y que añadidas al hallazgo posterior del tornaviaje, crean el primer mercado global y su primera moneda, el dólar, el real de 8, que luego sería la primera moneda en los Estados Unidos. De similar significado a lo que es esa moneda, como fue el peso duro o real de 8 de plata, que llegaría a ser la primera moneda circulante en los Estados Unidos tras la independencia de Estados Unidos. Celebramos con esa circunnavegación que acercó a Asia a Europa y a lo largo de ese periodo recordamos y damos tributo a aquellos navegantes
pioneros de otros exploradores y navegantes que fueron posteriormente y que llegaron a encabezar, como Estados Unidos, la exploración del cosmos. Recientemente participé en un congreso en el que se hablaba de apertura y consolidación de la idea del mundo en tiempos de crisis. Yo me preguntaba, ¿tiempos de crisis? Las condiciones de presión y volumen constante solo existen en el laboratorio. En cambio, la crisis es el ambiente normal de desarrollo de la vida humana y es precisamente en esos momentos de crisis en los que se agudiza el ingenio y es cuando surgen las mejores ideas y soluciones a los problemas que tiene la sociedad, como en aquel recién nacido siglo XVI. Es la necesidad, precisamente nacida de la crisis, la que impulsa el progreso, la que nos empuja a pensar en la búsqueda de nuevas soluciones, oportunidades que culminarán en muchísimos errores. Ese error, esa herramienta tan necesaria del progreso humano y del que emergen tantísimos éxitos. Pues gracias a Dios no somos como las abejas. No nos conformamos con una solución, con una forma mágica como es el hexágono, sino que seguimos pensando en formas, materiales, caminos nuevos, y esa es la grandeza en momentos de crisis, que no surge de la comodidad de un diván. La estabilidad y la comodidad son simples reflejos, espejismos entre crisis que conducen a la somnolencia y que nos llevan al fracaso. Hay que mantener la mirada levantada, nuestros objetivos lo más lejanos posibles para alcanzar el éxito. Desde la antigüedad existió una comunicación comercial entre Asia y Europa, desde donde llegaron muchísimos productos, aparte de la seda, aparte también, como que está de moda el tema de las plagas, también llegó más de una plaga. En este caso que recordamos ahora, la búsqueda de un camino alternativo hacia la especería, dado que el itinerario del Mediterráneo, buscando esa ruta hacia la especería, estaba cerrado desde aquel funesto 29 de mayo de 1453, fue lo que empujó a esta aventura oceánica por parte de España y Portugal en búsqueda de esa ruta alternativa hacia la especería. Portugal lo haría por el Cabo de Buena Esperanza. España, en nuestro caso, viajando hacia el oeste, como aseguró Magallanes que lo podría lograr, y lo logró. He escrito diversos artículos sobre la circunnavegación y mantengo la definición no como un hecho ibérico, ni mucho menos, ni tampoco como una colaboración entre las coronas de España y Portugal, ni tampoco como una cooperación conjunta europea. Más bien todo lo contrario. Yo creo que es un hecho imperial protagonizado por España, en contra de esas connotaciones negativas que se dan al término imperialista. Hemos de subrayar que la empresa imperial fue liderada por España en el sentido de integradora, pues participaron en ella en pie de igualdad hombres no solamente de los territorios ibéricos, sino de otros ligados o no a la monarquía española, algo a dejar claro frente a ignorancias o tergiversaciones de la historia. Tras la triste y lamentable polémica de principios de 2019 por ese protagonismo injusto en la celebración que pretendía adoptar Portugal, saludamos finalmente el cordial entendimiento con nuestro hermano Portugal y la celebración conjunta de esta celebración del quinto centenario 2019-2022, sin perjuicio del rigor en la explicación de los hechos que tuvieron lugar hace 500 años. Cuando Juan Sebastián Elcano culminó la primera circunnavegación al globo, a pesar del obstruccionismo del rey de Portugal, dejando muy claro que fue una empresa netamente española de principio a fin, por tecnología, por financiación y por iniciativa. En el mismo sentido, cabría preguntarse, ¿será conjunta la celebración del 550 aniversario de la ruta marítima a la India de Vasco de Gama? Allí había españoles en los barcos y el astrónomo Abraham Zacuto Salmantino se había formado en España. En este sentido, pues, traigo a colación un ejemplo muchas veces de ese olvido de los hechos que son parte de nuestra honra y de nuestro orgullo. Conocer a alguien en la bahía de San Diego, en los Estados Unidos, en la cual, pues, en Punta Loma hay un precioso monumento dedicado a su descubridor, Juan Rodríguez Cabrillo, que, como ven, incomprensiblemente está coronado por las armas de Portugal y la esfera admiral portuguesa. ¿Por qué? Porque alguien leyó en su momento, al leer la historia de los castellanos de Antonio de Herrera, en un párrafo dice Juan Rodríguez Cabrillo, portugués, y sin encomendarse a nadie, bueno, pues organizó aquello y hoy día pues, es un monumento nacional de los Estados Unidos. Podía haber nacido en Portugal, como podía haber nacido en Nápoles, como en los Países Bajos, pero trabajaba para la corona de España. Pero más aún, hace pocos años, hace muy poquitos,
una investigadora canadiense, Wendy Kramer, buscando documentación sobre temas judiciales en Guatemala, se encontró con un documento curiosísimo. Coincidía con el momento que Juan Rodríguez Cabrillo viajaba a contraer matrimonio a Sevilla. En fechas, ocurre algo, un galeón parte de Guatemala, va en dirección a Cuba y alguien fuerza la queja de caudales. Llegados a Cuba, suben los oficiales reales y levantan testimonio. Y cuando llegan a uno, le preguntan y dice, su nombre es Juan Rodríguez Cabrillo, natural de Palma de Mícer Egidio. Mícer Egidio es lo que degenera con los años de Palma del Río. Se refiere a Mícer Egidio Bocanegra, que fue quien recibió la villa durante la Reconquista. Bueno, pues es un ejemplo más. Yo cuando conocí esto me fui al archivo de Indias y en el archivo de Indias, a través de internet, logré el documento que estaba en Guatemala, entré y me lo leí hasta que lo encontré. Y esta misma pantallazo pues lo envié a nuestro embajador en Washington, a la cónsul que había en San Diego. No sé cómo habrá quedado la cosa, pero bueno, ahí habrá que hacer alguna reparación, pues que las armas que tienen que haber ahí tienen que ser las armas de España, como mucho, con un escusón en la parte superior, en jefe, con las armas de Portugal, puesto que Felipe II lo fue de primero de Portugal. Es simplemente un ejemplo de la preocupación que tiene que haber. Imagínense el ejemplo, si a alguien se le ocurriera ir a Diego García de Moguer, en el medio del Índico, y dijeron, vamos a poner allí una escultura con las armas de Castilla, que sería impensable, aparte de aquello es el Gibraltar del Índico. Pues bueno, sobre estas polémicas, el pasado enero de 2019, no sin cierta sorpresa, pues vimos como cayó como un jarro de García sobre muchos de nosotros esa sorprendente noticia ante la pasividad española que Portugal estaba realizando gestiones frente a la UNESCO, una serie de actuaciones encaminadas a asumir ilegítimamente la paternidad de la expedición Magallanes-Elcano y de la primera circunnavegación al globo, para su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad, olvidando que ese explorador lo hizo en nombre de España como capitán general y gobernador, nombrado por Carlos I, y todo pues, sin que España no hiciera en ese momento, pues no adoptar las medidas para defender el puesto que le corresponde a España ocupar. Y yo me permito un ejemplo que se lo he robado a una persona que está aquí presente y una vez charlando en su despacho lo hablamos, don Carlos Espinosa de los Monteros, y lo he empleado muchísimo en las charlas, y es un ejemplo que me proponía y lo he hecho propio. Imagínense el 500 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, donde vemos que está colocada con justicia la bandera de los Estados Unidos. Imagínense que, llegado ese 500 aniversario, Alemania y Polonia rivalizan y se disponen por todo lo alto a capitanear la celebración de ese 500 aniversario, puesto que el cerebro, el gran ingeniero que dio los viajes a la Luna era Wernher von Braun, que nació en Wiesich, Alemania en aquel momento, y hoy territorio polaco, quedando pues entonces Estados Unidos fuera, al margen, de forma secundaria, de esa celebración de ese viaje de la exploración espacial. ¿Ustedes se imaginan? Sería ridículo, ¿verdad? Los Estados Unidos pusieron toda la carne en el asador, el esfuerzo, toda su ingeniería, toda su economía, su capital humano. Sería ridículo hurtarle ese éxito, pues se alcanzó gracias a su visión. Pues exactamente pasa lo mismo con la primera vuelta al mundo de Magallanes-Elcano. Lo vemos en las decenas, de cientos de disposiciones, reales cédulas, relativas a la organización, inversiones económicas, órdenes de pago, formación de pilotos, reconocimiento, pensiones e incontables documentos relativos a herederos y viudas, testamentos, documentación, cartografía y un larguísimo etcétera, obrante en los archivos españoles, sobre todo en el Archivo General de Indias, cosa que no veremos en Portugal, pues nada en absoluto tuvieron que ver ni Portugal, una inexistente Italia o Grecia, algunos de los lugares de origen de los navegantes y marineros que hoy se apresuran a recoger su fracción de gloria, y muchísimo menos ninguna región española en concreto. La diferencia entre Estados Unidos y Polonia es que nada tienen que decir de la exploración espacial. En cambio, Manuel I, cuando tuvo conocimiento de que Carlos I apoyaba y daba pie a lanzarse en esa expedición, puso de su parte todo su esfuerzo en intentar abortar la expedición e incluso llegó a planear el atentado personal sobre la persona de Magallanes y su familia, cosa que no logró. Recuerdo una anécdota de Wernher von Braun, volviendo al tema de la visión de objetivos, cuando en una entrevista le preguntaron sobre sus diseños, esa grandeza, esos volúmenes tan grandes, esos enormes depósitos, sus cálculos hechos a lo grande. ¿Cómo pudo pensar y acertar para llevar al hombre a la Luna?
Y Wernher von Braun contestó de una forma muy sencilla. Dice, es que yo nunca pensaba ir a la Luna. Mi objetivo era Marte. Tras las primeras bulas y el Tratado de Tordesillas, que define esa división de áreas de responsabilidad entre españoles y portugueses, debemos fijarnos en algunos detalles interesantes, como los que reflejo en el planisferio de Cantino, que se escribe, se dibuja antes del cuarto viaje de Colón y realizado por Alberto Cantino, agente del duque de Ferrara al servicio de Manuel I. Entre los detalles, ahí tiene detalles muy interesantes, no quiero entrar porque hay muchísimo jugo aquí dentro, pero me quiero concentrar en varias cosas. El primero, se estira de Terranova y de la Patagonia, desde la desembocadura del Río de la Plata hacia el este, colocando estos territorios en el área de demarcación portuguesa, con un único objetivo claro: impedir el acceso de España al Pacífico, tanto por el posible paso del noroeste como por el estrecho de Todos los Santos, luego llamado de Magallanes. Y luego pues dejaba solamente de existir ese posible paso, que todavía no había llegado Colón a Panamá, de existir, pues dejaba el único paso para pasar, para llegar al otro lado. Este es el mapa de Juan de la Cosa, en el cual nos deja un mensaje de forma críptica. Bueno, aquí voy a encontrar el camino, y pone ese San Cristóbal, patrón de los caminantes, justamente antes del cuarto viaje, donde él planeaba, creía que iba a encontrar el paso. Como detalle curioso, dibuja esa línea que yo he reforzado en el centro, que coincide justamente con el momento en el cual la brújula, que tiene siempre, al estar en Europa, tiene una ligera declinación hacia el oeste. Hay un momento en el Atlántico que la brújula se pone coincidiendo el norte geográfico y el magnético, y automáticamente vuelve a tener declinación este. Con lo cual, por eso, la costa norteamericana aparece con esa inclinación tan excesiva. Pues bien, los impedimentos puestos por Portugal quedaron patentes de nuevo cuando, después de atravesar el Atlántico y el Pacífico, la expedición alcanza las Molucas, pues serían relatados a Elcano por Gómez de Espinosa, por Pedro Alfonso de Lorosa, que era el factor de Portugal. Estaba destinado en Ternate desde hacía años y, sintiéndose maltratado por el rey de Portugal, subió al bordo de la Nueva Victoria y confesó que hacía solamente 11 meses había mandado una flota mandada por Tristán de Meneses, y le había dicho que el rey Manuel I estaba muy enojado con la expedición de Magallanes y había enviado varias flotas a interceptarla. Había enviado flotas tanto al Cabo de Santa María, a la salida del estuario de la Plata, como al Cabo de Buena Esperanza, por si acaso se les ocurría tomar ese itinerario. Y cuando la nao San Antonio, una de las 5 naves que fueron a hacer la circunnavegación, deserta una vez que han penetrado en el canal patagónico, al llegar a Sevilla mandó una flota, la flota de Diego López de Sequeira, para capturar a la flota. Lo que ocurre que, como la flota turca estaba en su puerto en el Mar Rojo, era Jeddah, lo que menciona Pigafetta como Judá, pues tuvo que combatir con ella. Eso retrasó a López de Sequeira, lo cual le vino bien a los supervivientes de la flota española, que de luego no tenían ya ni fuerza ni capacidad para combatir. Y bueno, aquello fue lo que impulsó y permitió que se diera la vuelta al mundo. Los expedicionarios, por supuesto, ya conocían los propósitos obstruccionistas que Portugal había demostrado cuando se preparaba la expedición magallánica, y el mismo Magallanes fue desacreditado, tratado por Portugal como desertor, como sacrílego, y incluso tuvo que pedir protección a las autoridades españolas. Su escudo de armas en su pueblo natal fue picado y su casa fue demolida. Con eso pues, quiero decir que estaba completamente en manos de la tierra de adopción, que era Castilla. Pues en fin, sabiendo esas noticias, pues fue lo que precipitó que Juan Sebastián Elcano se lanzara decididamente a cruzar el Océano Índico. En muchos textos se dice, bueno, ya llegado a las Molucas, ya llegó por el Atlántico y llegó a España. No. El recorrido que hace Juan Sebastián Elcano de atravesar el Índico por el Índico Sur es algo que no se hizo hasta más de 100 años después. Es el peor océano para ser navegado. Si se atraviesa por debajo de Diego García, por debajo de las Islas Maldivas, no hay nada absolutamente donde detenerse. Solamente hay un pequeño islote que Schouten, el navegante holandés, 100 años después le puso Isla Ámsterdam, que Elcano intentó dar un par de vueltas alrededor para ver si podía pararse, pero en acantilados tremendos, y tuvo que seguir. La única tierra más cercana son las Islas Kerguelen, a más de 1.500 kilómetros al sureste,
y continuó hasta tener que ascender, luchar con las corrientes oceánicas del Cabo de Buena Esperanza, estar casi 2 semanas luchando contra corriente hasta que pudo cruzar en dirección norte. Con eso les digo que Elcano, que era un hombre con una gran experiencia marinera, ahí hizo un hito que está demasiado poco reconocido. Desde las Molucas, el otro capitán superviviente, Gómez de Espinosa, con la Trinidad, intentó regresar a Nueva España, acompañándose de Pedro Alfonso de Lorosa, que tuvo un funesto final. Una travesía de casi 8 meses, casi el tiempo que tardó Elcano en llegar a la península ibérica. Con sus 50 hombres, sufriendo tempestades tremendas, estuvo a punto de encontrar el itinerario, pero ya el frío, la gente estaba muriendo de frío, algunas deserciones en las Marianas. Llegó de nuevo a las Molucas, tuvo que regresar y allí le pidió ayuda al capitán portugués Antonio de Brito, que se había apoderado del almacén español en las Molucas. Le solicitó auxilio y lejos de ello le hizo prisionero con los 30 supervivientes que había, fueron sometidos a esclavitud, trabajos forzados, fueron muriendo sucesivamente de hambre, se le requisaron todos los mapas, planos, anotaciones, instrumentos de navegación y cuando pidió Gómez de Espinosa que se levantara acta de la usurpación, se le dijo que si lo volvía a pedir sería colgado él y sus hombres de los mástiles del barco. Finalmente, de este grupo de hombres, solamente 4 llegarían a Lisboa. El propio Espinosa, Juan Rodríguez, que escapó en un barco portugués, Ginés de Mafra y el artillero Hans Bergen, que murió en la propia cárcel del Limonero. Con eso les digo, reitero, pues el tema de los impedimentos que tuvieron que sufrir en aquella circunnavegación. Elcano pues, opta en su regreso, pues no, por supuesto, no coger la corriente hacia la India, sabía que ahí le iban a capturar directamente hacia Buena Esperanza, donde no faltaron las tentaciones para acogerse en Mozambique, pero lo cierto es que al final se impuso y dijo que no, porque si no la expedición acaba allí mismo. El rey de Portugal había despreciado la propuesta de Magallanes hasta 4 veces y él tenía libre, porque tenía libre el camino hacia la especería por Buena Esperanza. Magallanes españolizó su nombre, como Fernando de Magallanes, fundó un mayorazgo y obligó a sus descendientes a permanecer en Sevilla y a que, para seguir con su herencia, mantuvieran el nombre castellanizado. Sí recuerdo el año, me está viniendo a la mente pues, que en este cúmulo de celebraciones, a pesar de que hay una celebración conjunta, pues hace poco un amigo me mandaba un pequeño presente que daban en los Burger King en Francia, de editorial Hachette, un libro para los niños, Livre pour enfants, la expedición de Magallanes. Y es un librito que se daba en los Burger King, en el cual se habla de una expedición portuguesa capitaneada por un tal Magallanes y que fue Portugal el que dio la vuelta al mundo. Se ha llegado a decir incluso que España en esos años era península ibérica con Portugal y todo. Yo me pregunto, cuando se llega a América en 1492, ¿qué nombre se le pone a la isla en la que se llega, se asientan los primeros colones? ¿Gallega, asturiana, castellana, catalana, aragonesa, valenciana, andaluza? No, se le llama precisamente la española. Y ahí es donde radica la visión y para empezar en absoluto se incluye a Portugal en ese término. Hay decenas de documentos relacionados con América donde se habla de españoles. Los adelantados llamaban así a sus hombres. Elcano se refería a España como España y desgraciadamente se ha estado a punto de dejar de lado esos fastos en manos de Portugal, alejando por parte de algunos la inexistencia de España en ese momento y alegando que fue una empresa conjunto. No es correcto en absoluto. Lo cierto es que ese evento es el hito más importante de la historia moderna. Se establecieron rutas marítimas y comerciales que marcarían la economía mundial y todo fue posible gracias al coraje y al empuje de aquel marino vasco llamado Juan Sebastián Elcano. Elcano, en su carta al emperador, nada más llegar, le reclama, y le dice, queriéndonos partir de las islas del Maluco la vuelta de España, sin referirse a Portugal, pues más adelante relata, cuando le capturan 13 hombres en Cabo Verde, pues las penalidades no acabaron al atravesar Buena Esperanza. Él intentó detenerse en la zona de Costa de Marfil. Ocurre que había muchas desembocaduras, muchos bajos, y dice, aquí nos vamos a quedar varados. Y decide ir a la isla de Santiago. Y allí en la isla de Santiago pide ayuda, finge que es parte de una flota que venía de América, que habían naufragado, y que viene su capitán general con más naves, para meter un poquito de miedo que les dejaran continuar, y
aceptan, le venden 2 chalupas, embarcan arroz, embarcan víveres. Habían cogido a sus 13 hombres lo mejor puestos, los demás estaban totalmente enfermos. Y cuando va a pagar, pues claro, no tienen dinero, pues pagan en clavo. Claro, cuando ve el clavo el factor portugués, dice, de aquí no os movéis. Opta por retener la embarcación. Lo que ocurre es que el cano fue mucho más rápido, rompe amarras y se marcha. Y además le manifiestan que habían considerado, el factor decía que solo el rey de Portugal podía descubrir la especería, lo dice en la carta. Y dice, y decidimos antes morir que entregarnos a los portugueses. Por otra parte, la Real Academia justamente zanjó el tema. Me estoy alargando mucho, no, en general, no sé si voy bien de tiempo. Más bien. Dijo claramente que los hechos históricos objetivos demuestran la españolidad oficial de la gesta marítima que se culminó con la circunnavegación a la tierra. Los hechos acontecieron así y no son materia opinable, son históricos porque hay testigos, están ahí las fuentes a disposición de quien las quiera verificar, custodiadas en los archivos españoles, sobre todo en el Archivo General de Indias. Para situar la empresa de Magallanes, hay que partir de esa rivalidad hispano-portuguesa, esas dos potencias nacientes, salientes de la Reconquista, y ese intento de controlar ese mercado tan importante de las especias, unos productos como el clavo, la pimienta, la canela, la nuez moscada, la piel de la nuez, el macis, el azafrán, el jengibre, el sándalo, que se pagaban a precio de oro en los mercados europeos, y de lo que Portugal, en cuanto a la pimienta, había obtenido ya liderazgo con la llegada a la India. El prestigio de esos productos, incrementado a causa de la carencia que sufría Europa para conservar materialmente los alimentos, especialmente la carne, ya que era consumida a veces en un estado no muy agradable al paladar, y de ahí la importancia que toman las especias como la canela, el clavo, la pimienta, que permitían hacerla algo más apetitosa y algo más aromatizada. Además de su valor como condimento, como conservante de alimentos, también había propiedades curativas que se le atribuían, incluso medicinales, incluso mágicas, y también afrodisíacas, como se le atribuía, por ejemplo, a la resina del olíbano, el incienso mágico que se recogía en Arabia, nacido y recolectado en esa Arabia y considerado como la penicilina y la Viagra de la época. Los árabes siempre fueron esos intermediarios, pero cuando se rompe ese nexo por el Mar Rojo, pues hay que buscar nuevos caminos. Surge una competencia que nace a partir del Tratado de Alcasovas, en el cual, a partir del Cabo Bojador, la responsabilidad era de Portugal. La costa, aunque el rey de Portugal lo interpretó de manera diferente. Portugal ya vemos que llegó y se cruzó a Brasil aprovechando la corriente oceánica y empezó a reclamar más hacia la izquierda. Estos son los viajes portugueses que llegan a la India y se hacen con el mercado de la pimienta, y por eso cuando Colón regresa a la península ibérica, lo hace primero a Portugal. Y entonces el rey de Portugal rápidamente dice, no, el Cabo Bojador, todo localiza al sur es de Portugal, pero realmente la interpretación no es esta, la interpretación era que era la costa africana, no todo lo que estuviera por debajo del Cabo Bojador. A pesar de eso, como vemos en todos los mapas de la época, siempre el Río de la Plata los portugueses lo meten, vemos aquí la bandera de Portugal, Río de la Plata, vemos el meridiano, siempre trataron de eso, por eso los conflictos que hubo a lo largo del siglo XVIII. Y esas discusiones se mantuvieron porque el problema existía en que no se sabía la dimensión exacta de la Tierra. Por eso, fíjense la cantidad de años que hubo y siempre tratando de meter el estrecho de Magallanes en las responsabilidades portuguesas. Las bulas alejandrinas lo dejaron claro, daban a la corona de España toda la acción sobre las tierras descubiertas y por descubrir, dando orden de que se mandara a América, a mandar a los nuevos descubrimientos, gentes capacitados para la evangelización, convirtiéndose este rasgo en el más importante de la acción española en América y en el Pacífico, reflejados desde los inicios en las leyes de Indias, siempre protectoras de los naturales. Ese empeño del poder político en ese trato justo a los nativos, a los indígenas, no se dio en ningún otro caso. No ocurrió en el caso de Portugal, en el de Francia y mucho menos en la posterior colonización anglosajona. Esas bulas alejandrinas irían marcando esa distancia hasta que se trató de prolongar ese antimeridiano, llevarlo al Pacífico, y lo vemos en este
plano de Diego Rivero de 1529, coincidiendo con los tratos de Zaragoza, en la cual pues, ahí se ven perfectamente las intenciones, los productos. Estas son las islas Molucas, que están dentro del área castellana, según el tratado, que luego se venderían a Portugal. Y aquí pues leemos qué es lo que hay. Aquí hay mucho clavo. En esta isla, esta es la isla de Almaera, Gilolo en aquel momento, mucho clavo. Sobre la isla de Amboina, aquí se crían las almácigas, resinas. Esto es la parte norte de la isla de Borneo, ahí está el sultanato de Brunei, y aquí hay mucho alcanfor. Y al sur de la isla de Java, aquí hay mucho meijoin, que es amendoin, cacahuete en portugués antiguo. Y es lo que marca, es lo que se iba a por esos productos básicos. En cuanto a la mala de especería, pues decir que le he puesto aquí a Juan Sebastián Elcano, como ven, con ese distintivo de la Orden de Santiago, porque es el máximo reconocimiento que podía dar el emperador. Las 5 naves que fueron a esa circunnavegación, de las cuales solamente 3 llegaron al Pacífico. La San Antonio desertó nada más entrar en el canal Patagónico, y la Concepción hubo que quemarla tras la muerte de Magallanes y la emboscada que sufrieron los españoles en las Filipinas. Hubo que quemarla y quedaron la Trinidad y la Santiago. Y ya cuando iban a partir de regreso, vieron que la Trinidad hacía muchísima agua, pusieron algas flotantes para ver si podían saber de dónde venía. Al final tuvo que quedarse Gómez de Espinosa 2 o 3 meses, tuvo una gran ayuda de los carpinteros locales, que eran expertos constructores, y al final se lanzó esos 8 meses inacabables que acabarían otra vez en la muerte y el sufrimiento de sus navegantes. Esta es la ciudad de Sevilla en el momento en el cual el momento de la partida, que por supuesto yo no la asocio con esa ciudad negra que aparece en películas, incluso en videojuegos, maloliente, sucia. Era un auténtico emporio de riqueza donde se respiraban los nuevos olores, los nuevos sabores, es toda esa riqueza que venía de ultramar. El descenso por el río no era nada fácil. Había pilotos prácticos que eran los que tenían que conducir esas naves hacia la salida. Fue sin problemas, lo mismo a la ida que al regreso, la única nave superviviente. El fenómeno muy curioso, que lo vieron por 4 veces, 2 veces en el Atlántico, 2 veces en el Pacífico, es el fuego de San Telmo, que cuando había una fuerte tormenta se desarrollaba ese fenómeno fotoeléctrico, en el cual se iluminaban los mástiles. Incluso cuando se iluminaban los 3 decían, pues uno es San Telmo, otro es Santa Clara, otro es San Nicolás. Uno lo vieron antes de cruzar el Océano Atlántico, justamente cuando se produce un asalto físico a un grumete. El culpable sería ajusticiado nada más llegar a Brasil por el intento de violación, y el otro sería una tormenta brutal que sufrieron antes de cruzar el Océano Pacífico. Y luego las otras 2 veces que lo vieron también de una forma espectacular sería en las islas Filipinas. Este es el recorrido importante que es el que se trata de emular. Ven la primera parte, ya se ha hecho, este es el momento de la deserción de la nao San Antonio, y ya el lanzamiento hacia el Pacífico. Una vez que llegan al Pacífico, este es el recorrido. Hubo que quemar una de las naves y se quedaron solamente 2. Desde las Molucas, Gómez de Espinosa intentó regresar, hacia Nueva España, y finalmente Elcano, por el Índico Sur, sería el que llegaría a buen éxito. Se quedarían establecidas de esa manera los grandes itinerarios comerciales que durarían durante décadas, durante centenios, hasta 1818, que es el último galeón de Manila fue de Filipinas hasta Nueva España. Y este es el recorrido que está haciendo actualmente el PROS, con todas las contingencias que ha sufrido a causa de la pandemia. Ya ha atravesado al Océano Pacífico. Se han ido dando conferencias, charlas a lo largo de la costa chilena, y actualmente está detenido en Perú, en el Callao. El proyecto es para la altura del dentro de un mes o mes y medio, cruzar hacia las Galápagos y llegar a la Salomón, y subir hacia la isla de Guam, y luego ya Filipinas, y regresar a través de Diego García, Buena Esperanza, y una vez que se llegue a Cabo Verde, intentar regresar, volver a América para llevar la buena nueva, que
que se ha dado esa vuelta, exponiéndola en esos antiguos lugares que fueron parte de España, Florida, y regresar a España. No quería alargarme más, por eso estoy... Y una cosa muy importante y muy interesante que está el proyecto, para mí es muy interesante, es dar a conocer, estudiar ese Armagedón oceánico que está sufriendo actualmente, está provocando a la especie humana por la cantidad de plásticos que hay en los océanos, y el PROS va recogiendo muestras en el océano, tanto en profundidad como en superficie, para ver cuál es el nivel de microplásticos que han llegado a la cadena trófica, para poder sacar conclusiones y que el Instituto Nacional de Oceanografía pueda elaborar un informe que pueda servir de ayuda al mundo científico. Una cosa muy importante, pasan 100 años desde la circunnavegación, y Juan Sebastián Elcano es un absoluto olvidado, un desconocido. Lo vemos aquí en este mapa que muestra el relato, aquí le he reforzado, es Schouten, el que dio la vuelta al mundo. Tanto los 4 que voy a mencionar aquí lo hicieron, pero lo hicieron a caballo, aprovechándose, pirateando las costas españolas. Presenta a Schouten mirando al público, coronado como el nuevo Colón, frente a él un absorto Magallanes, el que controla la esfera armilar es Schouten, y rodeado de otros 4 navegantes, Drake, Van Noort, Spielberg y Candice. Candicio, Teuriscandi, como le llamaban los españoles, un gran atacador de los puertos españoles. Como vemos, Elcano no existía. Y lo vemos en una reproducción exactamente igual, en la que aparecen las 2 naves emblemáticas de la Vuelta al Mundo. A la derecha vemos el Endrag, el Concordia, de Schouten, de William Schouten, y aquí a la izquierda vemos la nao Victoria, que no tiene nada que ver con Magallanes. Aquí tiene que estar, pues sería Elcano. Bueno, con esto quiero dar prueba de que transcurrido ese tiempo, 100 años, Elcano es un absoluto desconocido, y es lo que debemos de reivindicar, puesto que a nivel mundial Elcano, pues aunque se le dio ese escudo de armas, también lo tuvieron otros navegantes ingleses, como si hubieran sido los primeros. Y ya para terminar, como conclusiones, pues me atrevo a lanzar algunas de ellas, como que la búsqueda de recursos, la aventura, el anhelo de unas mejores condiciones de vida, la riqueza, ese conocimiento científico, la propia evangelización, el propio mito también como motor de exploración, fueron todos ellos factores que influyeron en la organización de aquellas expediciones y en las mentes de aquellos que las enrolaron. Aquellos hechos significaron ese inicio de esa primera globalización, cuyo pistoletazo de salida fue precisamente aquella circunnavegación. Aquellos 18 hombres, que eran 18 espectros humanos, al desembarcar no eran conscientes realmente de que estaban cambiando el mundo. Se corroboraron, pues, teorías que se desconocían, como que la dimensión de la Tierra era muy diferente, desde unos 60.000 kilómetros, que era la dimensión real, pues casi 20.000 kilómetros menos. O sea, cambió completamente. Por eso el tema de los meridianos fue muy problemático, porque no se sabía exactamente cuál era la dimensión exacta. Y sobre todo, como no se sabía la dimensión exacta, hallar el tema de la longitud era muy problemático, aunque la latitud sí ya se podía obtener. Una cosa muy interesante es que cuando llega Elcano, cuando llega a Cabo Verde, encuentra una cosa muy rara. Él dice que cree que es 7 de septiembre, pero realmente es 8. Y Pigafetta, en el relato, se da cuenta de un descubrimiento que había pasado por la línea internacional del tiempo, causa de que un viaje en un sentido se gane un día y en el contrario se pierda. Es una cosa curiosa, pero que dio mucho que hablar a lo largo del siglo XVII y XVIII, hasta que quedó fijada perfectamente esa línea. Y bueno, pues no digamos nada, la gran herencia en todos los campos, el cultural, el económico, el alimenticio. Hoy no nos imaginamos nada sin la patata, sin el pimiento, sin muchísimas cosas, pero es que esa influencia llegó a lugares incluso que no tienen nada que ver con la influencia española, la influencia hispánica. Pensemos, por ejemplo, en la comida que toman en África, en Tanzania, en Kenia. Su comida habitual es una especie de papilla que está hecha con maíz, el ugali. Pues eso lo tienen gracias, aunque lo ignoran, gracias a la traída del maíz a España. ¿Qué diríamos
de un vindalú o un curry o la comida indonesia, si no tuvieran el chile, las guindillas, que nacieron en Mesoamérica y habían venido de la zona andina. Eso se ha distribuido del mundo gracias a la hispanidad, y no digamos ya de nuestro idioma, esa herencia que está como mínimo arrinconado en nuestra propia patria y que está íntimamente unido a la globalización y a la gastronomía y a los sabores de todo el mundo. No quiero enviar más, simplemente les quiero dar las gracias por la inquietud, es la idea de responsabilidad que tenemos de defender lo que es nuestro, y terminar pues con esa frase de Ramiro de Maeztu cuando él hablaba de la inconsciencia de poner oídos sordos a las mentiras levantadas contra España y lo español. Dice que el no enterarnos es inconsciencia, y la inconsciencia es una forma de muerte. La característica de la conciencia es la inquietud, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa, y ser es defenderse. La inquietud no es un accidente, sino es el propio ser, es la esencia misma del ser. Y como dice la antigua fábula latina que él recordaba en un libro, dice: érase una vez, fíjese qué bonito, érase una vez la inquietud, que cuando cruzaba un río y vio un terreno arcilloso, cogió un pedazo de tierra y empezó a modelarlo. Mientras reflexionaba en lo que estaba haciendo, se le apareció Júpiter y le dijo la inquietud: infunde vida a este pedazo de tierra que le he dado una forma. Y entonces Júpiter, de buena gana, le dio vida. Entonces le dijo: bueno, si yo le he dado la vida, yo quiero que lleve mi nombre. Entonces, como disputaban en quién le iba a dar el nombre, si la inquietud o Júpiter le iba a dar el suyo, pues entonces llamaron a un juez severo, a Saturno, que es el tiempo, y sentenció justamente. Le dijo: tú, Júpiter, porque le has dado el espíritu, te llevarás su espíritu cuando se muera. Y tú, tierra, como le has dado su cuerpo, te llevarás su cuerpo. Y tu inquietud por haberlo modelado, serás quien lo posea en vida. Y como hay disputa sobre el nombre, se llamará Homo, el hombre, porque humus, tierra negra, está hecho. En fin, a lo que voy, si no somos inquietos, seremos pasto de los manipuladores profesionales, y es como si estuviéramos muertos. Les animo a que entren en la página de ACNIE a partir del próximo mes y pues sigan este itinerario tan hermoso que queremos terminar en septiembre de 2022. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Bueno, abrimos, si os parece, un turno de preguntas. Si alguien se anima, tenemos un micro y queda abierto. Hola, enhorabuena por la conferencia. Yo la verdad es que no puedo ni imaginarme el legado español hasta qué punto llega cuando veo, por ejemplo, que ha sacado eso del Real de A8, que parecía que era el actual dólar, vamos. Y esto es que me ha asombrado, que he visto un billete de Richmond, que eso me imagino que es Virginia. Los primeros billetes norteamericanos tenían el respaldo del dólar de plata. Tengan en cuenta que en la costa este, en las 13 colonias, no había minas de plata. La poca plata que tenía Inglaterra, pues la usaba para ellos. La plata circulante era española, venía de México o venía del Perú. Y entonces el respaldo de ese dólar, de esa pena moneda, es el Real de A8. De hecho, como sabemos, se ha dado mucha divulgación actualmente de las propias columnas. La cinta de las columnas, la elipsis, los dos bordes de la columna y la cinta del plus ultra es lo que marca el origen del signo del dólar. Fue la primera moneda circulante y según va avanzando el tiempo se ven ya los nuevos billetes cuando ya empiezan los norteamericanos a moverse hacia el oeste y encuentran las primeras minas de plata. Sigue siendo el respaldo, por ejemplo, hay billetes de $5 que se ven 4 reales de 8 superpuestos y el primero ya aparece un dólar con el águila, ya su propio dólar. Y poco a poco va desapareciendo, pero fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos, el Real de 8 o dólar de los pilares. ¿Alguna otra? Yo he recibido una por correo electrónico, el que habíamos puesto ahí en las... Aunque sea, lo has comentado al final, pero bueno, lleva un rato en la pantalla.
la pregunta asume que la lengua española es quizá la mayor de las influencias que se ha experimentado en estas aventuras, en estas expediciones, pero si hubiera que sintetizar la influencia o el potencial español en Iberoamérica, aparte de la lengua, ¿qué se destacaría? ¿La legislación, la religión, la economía, el estilo de vida? ¿Cuál de ellos entiendo que...? La labor legislativa que generó ese mestizaje, muchas veces negado, como si no hubiera existido, pero la lucha, el trabajo legislativo fue un trabajo ingente, que no, vamos, inalcanzable por parte de cualquier otra potencia europea. Desde las leyes de Indias, que fueron evolucionando, ya fueron organizando cómo tienen que llevarse a cabo hasta el siglo XVIII, que se crean las últimas intendencias. Es un trabajo continuo en el cual la ley nunca faltó, esa administración nunca faltó y fue evolucionando y adaptándose. José Andrés. Sí, buenas tardes. Gracias por tu magnífica y necesaria exposición. Has comentado al final que este proyecto, el proyecto imperial, de alguna manera también supuso una globalización. Claro. Bien, yo entiendo la globalización como esto, no como el concepto actual y perverso de la Agenda 2030. Es una pequeña reflexión en la que creo que estaremos de acuerdo. Esto sí es globalización, no lo que nos están tratando de vender. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna penúltima pregunta? Juan, ¿no te animas o qué? Hemos pillado tras la máscara a otro compañero nuestro, pero está ahí oculto. Bueno, pues, si te parece... Pues terminamos ya. Decía un escritor americano reciente que había dos tipos de personas, unos que gustaban de vivir en los árboles y otros que preferían vivir embarcados y descubrir nuevos territorios, y que el mundo era sostenible y progresaba, avanzaba, cuando estos que embarcaban eran solidarios y regresaban para compartir aquello que habían descubierto. Es verdad que esta travesía que 500 años después hemos recordado hoy, y ha sido una maravilla poder seguir con los mapas. Yo tengo una pasión por los mapas. Ha sido una maravilla escucharte y poder seguir aquella gesta que hoy, 500 años después, rememoramos y reivindicamos la figura de Juan Sebastián Elcano, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias, José Antonio Crespo Francés, por tu generosidad, por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Gonzalo, por haber hecho posible esta sesión. Y muchísimas gracias a todos ustedes, a los que nos acompañan en streaming y a todos los que han hecho el esfuerzo, especialmente en estas circunstancias, de haber venido hasta su casa en Alcalá 15. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Si alguno quiere que el libro se le pueda dedicar, se le dedique, por favor, pues aquí yo creo que aquí mismo que sea mejor, Sí, aquí ¿no? mismo. Aquí mismo.